Hola hermanos, buen día. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio, debido a la situación en la que estamos viviendo. Pero dentro de todo, es una bendición poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Jefté Cepeda, soy de Monterrey, Nuevo León. Yo soy parte de los pastores de la Iglesia Metodista de México, de la Conferencia Anual Oriental, y tengo algunos años de conocer a su pastora, Ana Borunda, y actualmente con ella comparto una materia de maestría. Y es a través de ese acercamiento que se da esta invitación. Ella me comentó que están estudiando el libro de Juan, del Evangelio de Juan, y lo hacen porque es parte del estudio que la Iglesia Metodista lleva este año, y poder compartir con ustedes un poco de la riqueza de este Evangelio, de lo que nos habla, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que antes de hacerlo, vamos a orar y poner este momento en manos de Dios, ahí en su hogar, donde usted se encuentra, pueda cerrar sus ojos junto conmigo y podamos elevar juntos esta oración al Señor, pidiendo que sea Él quien nos guíe y quien nos dé sabiduría. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque aún en medio de cada momento, de cada circunstancia que vivimos, confiamos lo que tu palabra dice, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos dedicar tiempo para ti, porque podemos acercarnos a tu presencia a través de la oración, y porque podemos tener también consuelo a través de tu Espíritu Santo que nos acompaña cada día. Este tiempo, Señor, queremos dedicarlo para ti, Dios. Queremos dedicarlo para escuchar la voz tuya que nos habla a través de tu palabra. Abre nuestro oído para que esté atento, para que sea, Señor, este tiempo de edificación para la iglesia, para cada uno de nosotros, Dios, en el cual podamos conocer más de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Guíanos en todo lo que vayamos a ver en tu palabra, Señor, porque sabemos que como viene de ti, necesitamos de ti, Señor, para interpretarla. Quita, Señor, de nuestra mente todo aquello que quiera tergiversar tu palabra, y guíanos, Señor, en la iluminación de tu Espíritu, para poder ver, Señor, lo que tú quieres que veamos, y poder, Señor, interpretarla como es digno de ti, Señor, encontrando a Jesucristo en medio de su revelación. Padre, si alguno de mis hermanos o hermanas está pasando por momentos de dificultad, de angustia, sé tú, Señor, quien en ese tiempo le des paz, para que no haya nada, Señor, que intervenga en este momento de pensamientos o de inquietudes, Señor, sino que sea tu paz la que le llene en este momento, para poder centrarnos en ti, en tu palabra, Señor, y en lo que ya nos revela. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues parte de lo que el día de hoy me toca compartir, me toca hablar con ustedes, es sobre el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Pero antes de leerlo, me gustaría que pudiéramos comprender un poquito más del contexto donde el Evangelio de Juan fue escrito, ya que es muy importante poder tenerlo en mente para poder llegar a la interpretación de este Evangelio. El Evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los últimos libros escritos del Nuevo Testamento, juntamente con las cartas de Juan y con el libro de Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Para ese momento habían pasado muchas cosas en Jerusalén y sus alrededores. Había habido momentos difíciles para el judaísmo, ya que en el año 70 después de Cristo empezó a haber muchos cambios en la cuestión de Jerusalén. Sabemos que en esos 10 años, en la década de los 70, hubo problemas en el templo, hubo problemas porque fue destruido, y hubo cuestiones que trajeron mucha rencilla entre el crecimiento del cristianismo y el crecimiento del judaísmo también, como rabínico, como algo más impuesto para poder contrarrestar el cristianismo. Entonces el judaísmo estaba muy fuerte en ese tiempo, y también dentro de ello sabemos que la cultura romana había tomado parte de la cultura helénica o griega en su pensamiento. Muchos filósofos estaban en auge en ese tiempo, filosofaban, amaban la sabiduría y buscaban la respuesta en todo. Ese es el ambiente de pensamiento que pasaba en el siglo I. Había judeo-helenismo, había pensamiento judío y había pensamiento griego. Y en medio de todo ello había una verdad que compartir, la verdad de que Jesucristo es Dios. El apóstol Juan, que para ese tiempo, para el año 90, es el último apóstol que queda con vida, él tiene la tarea de poder escribir un evangelio en el cual él pueda decir que Jesús es Dios. Y la manera en que lo hace es trayendo a la mente y siendo inspirado por el Espíritu Santo todo lo que Jesús hizo para demostrar que era Dios.
En su evangelio, por lo tanto, Juan presenta 7 milagros, que son 7 hechos que van a llevar a demostrar el poder y la gloria de Jesús. Pero también en su evangelio, Juan presenta 7 grandes discursos, a los cuales conocemos como los yo soy. Frases que nos hacen pensar en la relación de yo soy, de Jehová, que en el Antiguo Testamento, con la divinidad de Cristo. Entonces, tanto los discursos que eran importantes para el pensamiento helénico, como los hechos que eran importantes para demostrarse en el pensamiento judío, están presentes en el Evangelio de Juan. Y es bueno analizar este Evangelio a la luz de ellos para demostrar que Jesús es Dios. Recuerda un poquito el propósito del Evangelio, porque si nosotros lo buscamos en Juan 20:31, podemos saber que Juan escribió con un solo propósito. Y el propósito de Juan, déjenme se los leo, dice así, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Todo lo que Juan escribió es para demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en ello podamos tener vida eterna. De manera que al interpretar el Evangelio de Juan, tenemos que preguntarnos cómo este capítulo o cómo esta porción está demostrándome que Jesús es Dios. Sabiendo esto, podemos reflexionar un poquito en lo que estaban estudiando anteriormente. Yo sé que la semana pasada no tuvieron estudio debido a nuestras festividades de Semana Santa, pero hagamos un repaso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ustedes han estudiado el capítulo 1 al 9 y han visto ya algunas de las cosas que Jesús ha hecho hasta ese momento. Lo último que vieron fue el milagro del cual Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento, y los fariseos estaban molestos porque aquel hombre decía que Jesús lo había sanado. Aquellos fariseos, aquellos hombres del templo, buscaban a toda la gente para decir quién era el que había sanado a ese ciego. Buscaron a los padres de ese ciego, pero todos tenían miedo porque sabían que si ellos decían que Jesús lo había sanado, ellos corrían el riesgo de ser corridos. Y al final del capítulo número 9, los fariseos hablan directamente con el ciego y le preguntan quién fue el que te sanó, quién fue el que te recuperó la vista. Y aquellos hombres decían que no podía ser Jesús porque ellos tenían coraje contra él, porque veían su autoridad, veían su poder. Y cuando aquel hombre dice, yo lo único que sé es que él fue el que me sanó. Ellos decían, no puede ser porque él es pecador. Y el ciego decía, pues yo solamente tengo el hecho de que antes yo no veía y ahora veo. Ante ese hecho estaban los fariseos tan enojados que corrieron a este hombre de la sinagoga. Cerraron las puertas de ella. Y cuando este hombre busca consuelo, Jesús se acerca a él. Y Jesús le invita a que crea en el Hijo de Dios. Y cuando este hombre le pregunta, ¿y quién es el Hijo de Dios para que yo crea en él? Jesús habla de sí mismo. Y empieza una discusión más con los fariseos, quienes no quieren reconocer la autoridad de Jesús. En ese contexto estamos, y en ese contexto vamos a leer el capítulo 10. Por ello yo le invito a que usted tenga su Biblia a la mano y podamos dedicar este momento para leerlo. Voy a dar lectura, van a estar apareciendo el pasaje también en la pantalla, y siga conmigo esta lectura, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leerlo seguido y posteriormente yo le voy a decir cómo vamos a irlo estudiando cada uno de ellos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen a la voz de extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Después de haber leído el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a comenzar nuestro estudio de manera formal de este capítulo. Les voy a recomendar que tengan a la mano un lápiz, una pluma, una libreta, algo donde apuntar, su celular, algo donde usted tome sus notas. La pastora Ana también me comentó que ustedes como iglesia están teniendo un cuestionario del Evangelio de Juan. También tengan a la mano para que a lo largo de esta sesión, de esta plática, pueda ir usted contestando las preguntas que ahí vienen. Yo personalmente uso el estudio inductivo cuando tenemos una sesión de estudios como esta de la Biblia en la congregación, porque este estudio nos lleva a ver el texto en tres partes. La primera parte en la observación, es poder extraer todo lo que el texto dice. Antes de que yo quiera decir qué es lo que yo creo que dice, yo tengo que observar para saber qué es lo que el texto en sí dice. Y para ello hacemos preguntas como ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y quiénes estaban cuando esto pasó? Después de hacer esas preguntas al texto, vamos a poder entrar a la segunda parte, que es la interpretación. Y la interpretación consiste en dar significado al texto. Una vez que sabemos lo que pasó y que sabemos lo que significa, ahora sí, ese texto va a tener una relevancia para la vida actual y para poder aplicar lo que es el tercer paso, la aplicación.
Y la aplicación es verlo en dos sentidos. ¿Qué debo creer y qué debo hacer? Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la observación. Si observamos el pasaje y recordamos el contexto, vamos a poder hacer la respuesta a las preguntas iniciales al texto. Por cuestiones de facilidad, vamos a acomodar las preguntas a las respuestas que tenemos más sencillas. Por ejemplo, empezamos preguntándonos, ¿cuándo pasó lo narrado en Juan 10? Juan 10 nos da señal de esto en el versículo número 22. Dice el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y nos dice Juan, era invierno. La fiesta de la dedicación es la fiesta que no está expresada en el Antiguo Testamento, pero que surgió en el periodo entre ambos testamentos. La fiesta de la dedicación era la celebración del judaísmo ante su victoria con los macabeos en la historia intertestamentaria. Los macabeos eran una familia sacerdotal que se levantó a defender cuando el templo fue profanado por Antíoco Epífanes. Es parte de una historia en la cual vienen y traen un sacrificio de un cerdo al templo para poder implementar la helenización o el pensamiento griego en el templo del judaísmo. Pero esta familia se levanta y hacen una guerra, la cual le llaman la guerra de los macabeos, y limpian el templo. A esta purificación y a esta dedicación una vez más del templo para Dios se le llama la fiesta de la dedicación de ahí en adelante. Y se celebraba lo que hoy conocemos como Hanukkah en el tiempo de diciembre para los judíos. En ese tiempo era cuando sucedió esta historia. ¿Qué quiere decir? Que era fiesta, que había mucha gente en Jerusalén. Y eso nos va a responder el dónde. ¿Dónde estaba Jesús cuando esto pasó? ¿O dónde pasó esto? Esto pasó en Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Uno, por la fiesta. También el versículo 23 nos dice, Jesús andaba en el templo. Pero, pues si nosotros vemos versículos anteriores, también podemos darnos cuenta que Jesús estaba en el templo. Es más, podemos irnos hacia atrás. Y desde el capítulo número 8, versículo 2, Jesús dice el Evangelio de Juan, y por la mañana volvió al templo. Y todo ese tiempo, desde el capítulo 8, todas las cuestiones que han sucedido en el templo o alrededor del templo. Así que Jesús está en Jerusalén. Jesús está en medio de una fiesta donde hay muchas personas alrededor del templo. ¿Quiénes estaban presentes en estas historias que narra Juan 10? Estaban los líderes religiosos. Lo sabemos porque el capítulo 9 termina con la plática entre Jesús y aquel hombre que había sido sanado de ceguera. Y cuando ve esto, vemos el versículo número 40 del versículo 9. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, cuando dice él era el ciego que fue sanado, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió. Esa respuesta que Jesús les da es lo que inicia el diálogo que tenemos en este capítulo. Así que estaban presentes los líderes religiosos, el ciego que fue sanado, Jesús y mucha gente que estaba alrededor porque estaba en la fiesta de la dedicación en el judaísmo. Así que pues ya tenemos algunas preguntas. Ahora nos falta preguntar ¿qué pasó? Pues pasó que los fariseos vinieron con Jesús, hacen esta pregunta de si son ciegos, y esta pregunta, al ser respondida, viene a ver tres cosas que Jesús les va a decir. Les va a hablar sobre la ceguera espiritual para que ellos vean qué tan ciegos son, porque ellos están pensando que son los líderes de la iglesia, que son los que van a hacer algo diferente para la iglesia, que son los que van a traer una cuestión de salvación para la iglesia, mas no son ellos los que van a salvar la iglesia. Y Jesús les va a enseñar quién es el que salva, Jesús les va a enseñar quién es el que cuida, y Jesús les va a enseñar quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque los judíos no querían creer en Cristo. Y vamos a irlo viendo en la interpretación. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, que es la interpretación. Después de haber tenido todos nuestros datos de observación,
Vamos a pasar ahora a la interpretación. ¿Qué significa todo lo que nos dice este texto? ¿Qué quería decir Jesús con todo lo que él habló? Jesús no venía para sentenciar o condenar a los fariseos ni a nadie. Él venía a buscar lo que se había perdido. Él venía a poder dar salvación al mundo que había sido distanciado a causa del pecado. Así que no podemos hablar de estos pasajes como si fueran un regaño. Son un exhorto para traerlos a la salvación. ¿Qué salvación? La que está profetizada en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver que termina el pasaje de Juan 9 hablando de que aquellos hombres decían que ellos no eran ciegos y que ellos veían. Y porque ellos decían que veían, Jesús les dijo: vuestro pecado permanece. Ustedes dicen que no tienen necesidad de mí, por lo tanto, el pecado de ustedes va a permanecer, porque la obra que él estaba a punto de hacer no iba a ser eficiente en sus vidas si ellos no reconocían la necesidad que ellos tenían de Cristo. Entonces, hay una diferencia entre lo que Jesús está haciendo y lo que ellos hacían. Jesús venía en su ministerio a abrir las puertas del reino de Dios. De hecho, en Apocalipsis se habla de Jesús como el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Así que, mientras los líderes fariseos estaban cerrando las puertas de la sinagoga a este ciego que habían corrido porque había creído en Jesús, Jesús le estaba enseñando a ellos que el único que tiene la autoridad para dar salvación es Él, el Hijo de Dios. Por eso, en el capítulo 10, encontramos que Jesús dice que Él es el pastor y que Él es la puerta. Yo sé que hace unos días, hace unas semanas, ustedes ya escucharon un sermón de su pastora que hablaba sobre el buen pastor. Pero ahora es parte de la enseñanza de Juan 10 que aprendamos a hacer la distinción entre un liderazgo que excluye y que condena a un liderazgo que busca la salvación. Mientras los líderes fariseos estaban cerrando las puertas, mientras los líderes fariseos estaban cerrando su círculo religioso a algunos cuantos, Jesús venía incluso, como dice Juan 10, por un redil que está más allá, por aquellas ovejas que estaban más allá del redil, para hacerlas parte del redil. Jesús es aquel que viene a abrir la puerta para la salvación, algo que nadie había hecho antes de él. Es por eso que se dice que Él es la puerta. Por Él quien entre, como dice el versículo número 8, el versículo número 9, será salvo. El que entre por Él encontrará la vida eterna. El que entre por Él encontrará las promesas que habían sido dadas de consolación a Israel en el Antiguo Testamento. Él es el buen pastor del cual se profetiza en el libro de Ezequiel. El que viene a cuidar a las ovejas, el que viene a estar con las ovejas, el que viene a tener un amor tan grande por las ovejas que las ovejas pueden confiar en Él. Así que nosotros podemos ver estos pasajes de yo soy la puerta y yo soy el buen pastor como el cuidado de Dios y la salvación que Dios tiene por su pueblo. ¿Qué significaba entonces? Que en ese momento los líderes religiosos tenían que pensar en sí. ¿Qué tarea estaban haciendo ellos? Probablemente ellos eran esos malos pastores de los cuales habla Ezequiel 34. Malos pastores que estaban pisoteando el pasto de las ovejas. Malos pastores que estaban engordándolas solamente para comer ellos de ellas. Malos pastores que no estaban pastoreándolas a ellas. Malos pastores que no las estaban cuidando. Ellos eran los que aquí se dicen los asalariados. Ellos eran los ladrones. Ellos eran los que querían matar y destruir, porque es lo que estaban haciendo. Muchos decimos, es que el enemigo, y nos referimos al diablo. Pero este pasaje, más que referirse al diablo, hermanos, está refiriéndose a aquellos que se aprovechan de las ovejas. Aquellos que vienen a querer saquear las ovejas, el redil. Aquellos que quieren venir y quitarle la lana a las ovejas. Aquellos que quieren aprovecharse de las ovejas. Esos son los ladrones. También nos habla del asaltador, el que viene y entra no por la puerta. Nos habla de aquellos que vienen a acabar con el redil. Nosotros tenemos que ver el liderazgo de ellos y el liderazgo de Jesús. Jesús les está hablando para corregirlos. Jesús quiere que ellos puedan ser unos buenos cuidadores de la grey de Dios. Jesús no los estaba quitando,
Porque Jesús nunca dijo, yo voy a ser el fariseo. O Jesús nunca dijo, yo voy a ser el saduceo. Jesús tenía que ir por ese redil que le faltaba. Jesús tenía que abrir el reino a todos. Pero Jesús necesitaba que cuidaran a su rebaño. Y no podía ser posible que los cuidadores del rebaño estuvieran destruyendo el rebaño, acabando con el rebaño. Así que tenemos que ver que los líderes de ese tiempo tenían que ser corregidos. Y tenían que ser corregidos por el buen pastor, que es Cristo. No voy a entrar a más detalles de esta parte, porque ustedes ya lo vieron como anteriormente los dije. Solamente síganlo leyendo. Y más adelante solamente vamos a ver la aplicación de estos pasajes. Tenemos la imagen de la puerta, el que da salvación. Tenemos la imagen del buen pastor, que es el que cuida, el que abre la puerta, que es el que habla a las ovejas, el que conoce a las ovejas, el que cuida a las ovejas, el que da la vida por las ovejas. El buen pastor es la imagen más grande de amor que tenemos de Jesús. Es el que está dispuesto a todo por su rebaño. Y si comparamos, ¿quiénes eran entonces los líderes religiosos? Pues los que estaban aprovechándose del rebaño, los que estaban en contra del rebaño, los que estaban dejando y abandonando el rebaño, los que no cuidaban el rebaño, los que buscaban su bien propio. Y es ahí donde Jesús les enseña su identidad a luz de lo que ellos son. Cuando pasa toda esta discusión, pues como les dije, había mucha gente en Jerusalén que estaba escuchando. Y empezaban los judíos a dividirse en dos grupos, los que empezaron a creer en Jesús y los que no creían en Jesús. Los que creían en Jesús estaban diciendo, ¿cómo puede ser posible que digan que él tiene demonio si él sanó al ciego? Y había otros que decían, no lo escuchen, porque demonio tiene. Claro, los líderes religiosos querían que la gente dejara de escuchar a Jesús porque estaba desenmascarándolos a ellos. Estaba desenmascarando el robo que ellos estaban haciendo de las ovejas. El robo, más que de las ovejas, del lugar que le corresponde a Dios. Por lo tanto, ellos no querían que la gente siguiera a Jesús. Los fariseos no querían que la gente escuchara de Jesús. Los fariseos no querían que la gente conociera que Jesús era el centro de la cosmovisión cristiana, de lo que los cristianos, lo que los creyentes debían de ver. Porque los fariseos querían que los vieran a ellos. Existe esta división y más adelante entonces vienen directamente los judíos con él y le dicen, si tú eres el Cristo ya dínoslo abiertamente. Creo que es algo muy inteligente de parte de ellos. El decir, ¿sabes qué? Para que nosotros podamos verte a ti como Cristo, dinos que eres Cristo. Y digo que es inteligente no porque ellos quisieran adorarlo, no porque ellos quisieran reconocer la autoridad de Cristo, sino ellos le preguntaron si era el Cristo para que todos los que estaban alrededor lo escucharan. ¿Por qué? Porque si él decía que era el Cristo, entonces todos tendrían una razón para apedrearlo. Una razón que viene en Levítico capítulo 24, versículo 16, y lo voy a buscar para leérselos. Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces querían matar a Jesús. Desde ese momento, y había ya momentos anteriores que querían apedrearlo, pero aquí era un momento más en el cual los judíos estaban haciendo algo para matar a Jesús. Querían que él dijera que era Cristo para identificarse con el Padre y decir, un hombre, un humano, está diciendo que él es Dios, y eso es blasfemar el nombre de Dios. Es rebajar a Dios al nivel de hombre, y por lo tanto este hombre tiene que morir como la ley lo dice. Pero Jesús también fue sabio. Recordemos que si el hombre es sabio, Dios es mucho más sabio que el hombre. Y Jesús usó la misma palabra de Dios para responderles. Y Jesús les dice, citando al Salmo 82:6, que lo voy a leer también, ¿no dice la palabra que vosotros sois dioses?
Salmo 82:6 y dice así la palabra de Dios. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y leeré el siguiente versículo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El salmista nos está hablando en este salmo sobre la grandeza del juicio de Dios sobre todos. Y cuando está hablando de ser dioses, ese salmo, está hablando de todos aquellos que están en una posición alta. De hecho, este salmo dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, Dios juzga. Dios está hablando de todos los que están en eminencia. Dios está hablando de que Él juzga en medio de todos los que juzgan, de todos los que tienen poder, de todos los que tienen autoridad. Y si Dios está hablando y está en esta situación, al Espíritu Santo hablando a través de David, que es el escritor del Salmo, para poder hablar sobre la autoridad del hombre para juzgar, pues Dios tiene aún mucho más autoridad para juzgar. Así que Jesús está utilizando un pasaje del Antiguo Testamento para decir, si David, el rey David, escribió este salmo y él dijo, inspirado por Dios, que el hombre puede ser llamado Dios, entonces, ¿por qué me acusan de blasfemia si yo puedo decir que soy Dios? La realidad es que pues el salmo está usado en una literatura poética, una literatura no literal, porque sabemos que el hombre no es Dios. Pero en este caso Jesús sí es Dios. Y Jesús está usando este pasaje para decir, yo soy Dios. Yo soy uno con el Padre. Ellos no querían creer. Pero Jesús dice, yo no voy a decir que soy Dios. Mis obras van a decirlo por mí. Hasta este momento, Jesús en el Evangelio de Juan ha mostrado algunos milagros. Recordamos que Jesús convirtió el agua en vino. Recordamos que Jesús sanó al hijo de un noble. Recordamos que Jesús sanó al paralítico de Betesda, que había estado muchos años paralítico, esperando a que se movieran las aguas de aquel estanque. Jesús alimentó a 5,000. Jesús anduvo sobre el mar y Jesús sanó a un ciego. Van 6 milagros. Solamente nos falta la resurrección de Lázaro, que más adelante van a ver en el siguiente capítulo, y su resurrección. Pero las obras de Jesús ya habían demostrado el poder y la grandeza que Él tiene para decir que Él es Dios. Así que sus obras están demostrando que Él es Dios. Están demostrando que Él es el Cristo que había de venir. Pero el problema es que ellos no creían. Ellos no estaban aceptando el mensaje de Jesús. Ellos no estaban aceptando ni el poder, ni la grandeza, ni el discurso que Jesús daba para demostrar que Él era Dios. Algo interesante es que al terminar este capítulo 10, dice el apóstol Juan que muchos creyeron. Siempre tenemos que ver que el apóstol Juan nos habla de creer. Y hasta aquí dice, a pesar de que había un debate, a pesar de que había un mal liderazgo, a pesar de que había gente que quería apedrearlo, muchos estaban creyendo que Él era el Hijo de Dios. Y ahora sí, pasamos a la última parte, la aplicación. Hermanos, si he ido un poco rápido, yo les voy a pedir a ustedes que después de ver este video, o incluso en este momento si quieren ponerle pause, ustedes puedan ir a sus Biblias y ver todo esto que yo estoy hablando. Vean los detalles de la historia. Vean la puerta, vean el buen pastor, vean los pasajes que he citado de Levítico, de Salmos, lo que Jesús está diciendo. Vean el contexto y entendamos ahora sí lo que quiere decir. ¿Qué debemos creer? ¿Qué nos enseña este pasaje para la fe actual? Pues nosotros podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién más puede hacer los milagros que Jesús hizo? ¿Quién más puede hacer todo lo que Jesús demostró en su ministerio? Él sanó a un ciego y el ciego lo dijo, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Él es Hijo de Dios porque Él me sanó. Él es Hijo de Dios porque Él tiene la autoridad del Padre y nos muestra su amor. Yo puedo creer que Él es el Hijo de Dios, pero también yo puedo creer que Él es uno con el Padre, que Él tiene la autoridad del Padre
porque Él ha venido en obediencia, pero también Jesús en este pasaje nos dice que Él ha decidido dar su vida, que aunque el Padre lo ha dispuesto en su plan, en la voluntad del Hijo también ha decidido dar su vida. Y eso me enseña que Él es un buen pastor. Eso me enseña que Él es un pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Yo puedo creer que Jesús me ama y me ama de tal manera que dio su vida por mí. Yo puedo creer que Jesús es el único medio para que yo tenga salvación. Yo puedo creer que Él es la puerta que me lleva a la vida eterna. Yo puedo creer también que Él es el que habla para que yo le siga. Yo puedo creer que Él me provee como buen pastor, me cuida y quiere lo mejor para mi vida. Yo lo puedo creer porque Él así lo ha dicho. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué me dice este pasaje que debo hacer? 4 cosas nos dice el pasaje que debemos hacer. Número 1, oír la voz del buen pastor. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Cada día usted y yo debemos aprender a escuchar la voz de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la Escritura. Lo hacemos a través del momento en el cual nosotros nos acercamos a Él y su palabra es su voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar lo que Él nos habla a través de este libro que Él ha inspirado. Y una vez que aprendemos a escuchar su voz, vamos a poder conocer esa voz. Hay muchas voces que nos hablan día tras día, que nos quieren guiar a vivir de manera de lo que dicen las noticias, de manera de lo que dice la gente, de manera de lo que dice la familia. Pero conocer la voz correcta es conocer la voz de Dios. ¿Y cómo puedo yo conocerla si no dedico tiempo a escucharla? Debemos escuchar, pero también debemos aprender a reconocer esa voz, porque todo lo que Dios habla es verdad y todo lo que Él dice no se contradice. De manera que escuchar, conocer y número 3, obedecer a esa voz. Ser obedientes, no esperando el hecho de que Jesús venga y cambie las reglas y que las cosas cambien, sino obedecer porque las cosas ya fueron dichas. Hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos es nuestra responsabilidad. Y número 4, creerle a Dios, creer a esa voz, creer en lo que Él ha hecho, creer lo que Él ha dicho. El problema con los fariseos era que ellos no escuchaban la voz de Dios porque escuchaban su propia voz. Hacían lo que ellos creían que era conveniente. No conocían la manera en que Dios hablaba porque ellos a sí mismos estaban convencidos de que ellos eran la verdad y por lo tanto no creían en Dios. Usted y yo el día de hoy tenemos la oportunidad de creer, tenemos la oportunidad de oír, tenemos la oportunidad de obedecer. Yo le invito a que usted disponga cada día de su vida un momento para escuchar la voz de Dios, para creer todo lo que usted escucha de Dios y que así pueda usted ser una oveja del redil de Dios. Una oveja que también, más adelante, como dice la palabra, es llamada hijo e hija de Dios. ¿Qué le parece si oramos en este tiempo y pedimos a Dios que nos bendiga, que nos ayude a creerle cada vez más? Y que si hay momentos donde nuestra fe ha desmayado y donde no hemos creído en sus promesas, que sea el momento para que podamos decir: Señor, aumenta nuestra fe al escuchar de tu palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en este día porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque podemos escuchar, Señor, lo que tú hablaste a través del Evangelio de Juan. Dios, perdónanos si hemos sido nosotros como los fariseos, que hemos estado en liderazgo, que hemos estado, Señor, frente a tu presencia, pero en vez de prestar atención a lo que tú dices, en vez de ser más como tú, en vez de seguirte a ti, Señor, hemos hecho nuestra voluntad y nos hemos alejado de ti. Perdónanos por ello, Señor. Con humildad reconocemos nuestros errores. Con humildad reconocemos la falta que tenemos de nuestra comunión contigo. Con humildad reconocemos, Señor, que necesitamos dejar de confiar en nosotros y en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, para comenzar a confiar en tu sabiduría, en tu voz, en tu cuidado, Señor. Hoy creemos que tú eres el Hijo de Dios. Hoy creemos que Jesús es nuestro buen pastor.
Hoy creemos que Él es la puerta de nuestra salvación. Hoy creemos que Él nos ama de tal manera que no hay nada que nos pueda apartar de tu mano, Señor. Él nos ama de tal manera que da su vida por nosotros. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos, Dios, por lo tanto, a ser creyentes fieles. Que a pesar de lo que pase, Señor, podamos vivir por la fe. Que a pesar, Señor, de lo que escuchemos, que a pesar, Señor, de lo que nos digan, que a pesar, Señor, de lo que pasa a nuestro alrededor, podamos aumentar nuestra fe en ti al recordar tus promesas y tus palabras. Padre, abre nuestro oído siempre a la voz de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a seguirte, Dios, hasta el fin del mundo, porque el fin del mundo es, Señor, la esperanza de la vida eterna en ti, Señor, en los cielos. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Ahora bendice a tu pueblo, bendícenos cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, y que lo que hemos aprendido permanezca, Señor, para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Espero que sea de edificación y bendición esta palabra. Y espero nos veamos pronto y podamos compartir más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.